Todos los fenómenos son expresiones de la mente. Aunque la vacuidad se compara con el espacio para ayudar a comprender la naturaleza infinita de la mente, esta analogía no es perfecta. Por lo que sabemos, el espacio no tiene conciencia. En la perspectiva budista, sin embargo, la vacuidad y la conciencia son indivisibles. Es imposible separar la vacuidad de la conciencia, igual como es imposible separar el agua de su humedad o el fuego de su calor. Dicho de otra manera, tu verdadera naturaleza no es sólo ilimitada en su potencial, sino que también es consciente. Esta conciencia espontánea se llama en términos budistas la claridad o a veces la luz clara de la mente. Es el aspecto conocedor de la mente que nos permite reconocer y distinguir la infinita variedad de pensamientos, sentimientos, sensaciones y apariencias que emergen continuamente de la vacuidad. La claridad opera incluso cuando no ponemos conscientemente atención, como por ejemplo cuando pensamos de repente «tengo que comer», «tengo que irme» o «me tengo que quedar». Sin esta luz clara de la mente, seríamos incapaces de pensar, sentir ni percibir nada. No podríamos reconocer nuestro propio cuerpo, ni el universo, ni ninguna de las cosas que aparecen en él. La conciencia natural. Las apariencias y la mente existen como el fuego y el calor. Los maestros describen esta luz clara de la mente como algo que se ilumina a sí mismo, como la llama de una vela que es a la vez fuente de iluminación e iluminación en sí misma. La claridad forma parte de la mente desde el principio mismo. Es conciencia natural. Es imposible desarrollarla como podríamos, por ejemplo, desarrollar los músculos con el ejercicio físico. Lo único que nos queda por hacer es reconocerla, hacernos conscientes del hecho que somos conscientes. La dificultad radica, naturalmente, en que esta claridad o conciencia natural es una parte tan integrante de nuestra experiencia cotidiana que es muy difícil reconocerla. Es algo así como tratar de ver tus pestañas sin la ayuda de un espejo. Entonces, ¿cómo podemos reconocerla? Según enseñó el Buda, meditando, pero no de la forma en que muchos de nosotros entendemos la meditación. El tipo de meditación del que hablamos aquí es, una vez más, una forma de no meditación en la que no hay necesidad de centrarse en nada ni visualizar nada. Algunos estudiantes la llaman meditación orgánica, sin aditivos. Como en otros ejercicios de meditación, empieza sentándote con la espalda recta, respirando con normalidad y dejando que tu mente se relaje poco a poco. Con tu mente en reposo, permítete simplemente hacerte consciente de todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones que surjan en ella. Y a medida que surgen, hazte estas sencillas preguntas. ¿Hay alguna diferencia entre la mente y los pensamientos que surgen en ella? ¿Hay alguna diferencia entre el pensador y los pensamientos que percibe? Sigue observando tus pensamientos, manteniendo estas preguntas en tu mente durante unos 3 minutos y luego para. El objetivo de este ejercicio es reconocer que no hay en realidad ninguna diferencia entre la mente que piensa y los pensamientos que van y vienen en ella. La mente en sí misma y los pensamientos, emociones y sensaciones que surgen, moran y desaparecen en ella son por igual expresiones de la vacuidad, es decir, de la posibilidad ilimitada de que suceda cualquier cosa. Si la mente no es una entidad, sino una ocurrencia, entonces todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones que se producen en lo que llamamos mente son también ocurrencias.
Y a medida que comenzamos a reposar en la experiencia de la inseparabilidad de la mente y los pensamientos, como las dos caras de una misma moneda, empezamos a comprender el verdadero significado de la claridad como un estado de conciencia infinitamente expansivo. Muchas personas creen que la meditación consiste en alcanzar algún estado extraordinariamente vívido, completamente distinto de todo lo que han experimentado anteriormente. Se estrujan la mente pensando: debo de alcanzar un nivel más elevado de consciencia. Debería de estar contemplando algo maravilloso como luces de arco iris o imágenes de reinos puros. Debería de brillar en la oscuridad. Esto se llama esforzarse demasiado. Y me podéis creer cuando digo que yo también lo he hecho y lo han hecho muchas personas que he conocido a lo largo de los años. Hace un tiempo conocí una persona que se estaba creando dificultades para sí misma a base de esforzarse demasiado. Estábamos en un aeropuerto esperando para embarcarme en un vuelo y se me acercó un hombre que me preguntó si era budista. Le contesté que sí y él me preguntó si sabía cómo meditar. Cuando contesté afirmativamente, preguntó: ¿y cómo es tu experiencia? Es buena, le contesté. ¿No lo encuentras difícil? No, contesté yo, no demasiado. El hombre ladeó la cabeza, suspiró y dijo: encuentro muy difícil meditar. Al cabo de 15 o 20 minutos empiezo a marearme y si continúo a veces llego hasta a vomitar. Le expliqué que, según mi parecer, estaba demasiado tenso y que quizá debería tratar de relajarse más cuando practicaba. No, contestó el hombre, cuando intento relajarme aún me mareo más. Su problema parecía extraño y como parecía tener un interés genuino por encontrar una solución, le pedí que se sentara delante mío y me dejara observar cómo meditaba. Cuando se sentó en un asiento frente a mí, sus brazos, piernas y tórax se pusieron espectacularmente rígidos. Parecía que sus ojos se iban a salir de sus órbitas, una mueca terrible se extendió por toda su cara, sus cejas saltaron disparadas hacia arriba e incluso parecía que sus orejas querían apartarse de su cabeza. Tenía el cuerpo tan tenso que empezó a temblar. Con solo verlo pensé que yo mismo me iba a marear, así que le pedí que parara. Sus músculos se relajaron, la mueca desapareció de su cara y sus ojos, orejas y cejas volvieron a su estado normal. Me miró ansiosamente esperando mis consejos. Bien, le dije, ahora yo voy a meditar. Obsérvame como yo te he observado a ti. Me senté en mi asiento, como suelo hacerlo, con la columna vertebral recta, los músculos relajados, las manos reposando suavemente sobre el regazo y mirando hacia adelante sin ninguna tensión especial, reposando la mente con una atención desnuda en el momento presente. Observé al hombre de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza y de nuevo de la cabeza a los pies. Entonces salí de mi meditación y le expliqué que así es como yo medito. Después de un momento asintió lentamente y dijo: creo que lo entiendo. En ese momento anunciaron que nuestro avión estaba listo para el embarque. Y como su asiento y el mío estaban en diferentes partes del avión, embarcamos por separado y no lo vi más durante el vuelo. Cuando aterrizamos lo volví a ver en el grupo de pasajeros que desembarcaban del avión. Me hizo un gesto, se acercó y me dijo: ¿sabes? He probado en practicar como me lo has enseñado y pude meditar durante todo el vuelo sin marearme. Creo que finalmente he comprendido lo que significa relajarse en la meditación. Muchas gracias. Es posible tener experiencias vívidas cuando te esfuerzas demasiado, pero los resultados más típicos se pueden resumir como 3 tipos generales de experiencia. El primero
es que el esfuerzo por hacerte consciente de todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones que discurren por tu mente se hace simplemente agotador y por tanto tu mente se cansa o se queda embotada. El segundo es que el esfuerzo de observar cada pensamiento, emoción o sensación crea una sensación de agitación o desasosiego. Y el tercer tipo de experiencia con el que te puedes encontrar es que tu mente se quede completamente en blanco. Todos los pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones que observas pasan tan deprisa que escapan a tu conciencia. En cualquiera de estos casos, puede que llegues a la conclusión razonable que la meditación no es una experiencia tan magnífica como lo imaginabas. De hecho, la esencia de la práctica de meditación es soltar todas tus expectativas sobre la meditación. Todas las cualidades de tu mente natural, como la paz, la apertura, la relajación y la claridad, están presentes en tu mente tal y como está. No tienes que hacer nada diferente. No necesitas modificar ni cambiar tu estado de conciencia. Todo lo que necesitas hacer cuando observas tu mente es reconocer las cualidades que ya tiene. Prender una luz en la oscuridad. No puedes separar un área iluminada de una que está en la sombra porque están demasiado cerca. Aprender a apreciar la claridad de la mente es un proceso gradual, como lo es desarrollar la conciencia de la vacuidad. Primero entiendes el punto central, te familiarizas cada vez más con él y simplemente te entrenas una y otra vez en este reconocimiento. Algunos textos incluso comparan este proceso de reconocimiento gradual con una vaca vieja que orina. Es una descripción clara y terrenal que evita que nos imaginemos el proceso como algo terriblemente difícil o abstracto. A menos que seas un nómada tibetano o hayas crecido en una granja, sin embargo, puede que esta comparación no te parezca muy clara. Permíteme, pues, que la explique un poco. Una vaca vieja no orina con un chorro rápido y potente, sino despacio y continuamente. Empieza con poca cosa y no acaba demasiado deprisa. De hecho, puede que la vaca ande unos cuantos metros en el proceso, sin dejar nunca de pastar. Pero cuando termina, ¡qué alivio! Al igual que la vacuidad, es imposible definir completamente la verdadera naturaleza de la claridad sin convertirla en un tipo de concepto que puedes almacenar en un rincón de tu mente y pensar: bien, lo entiendo, la mente es clara, ¿y ahora qué? La claridad en su forma pura es algo que hay que experimentar y cuando la experimentas no hay ningún ¿y ahora qué? Simplemente lo entiendes. Si consideras lo difícil que debe ser describir algo que está esencialmente más allá de toda descripción, probablemente puedes comprender la clase de reto al que se enfrentó el Buda a la hora de explicar la naturaleza de la mente a sus estudiantes, que sin duda eran personas como nosotros mismos, que buscaban definiciones claras e inequívocas para poder almacenarlas en su intelecto y les hicieran sentir el orgullo de ser más listos y sensibles que el resto del mundo. Para evitar esta trampa, como hemos visto, el Buda eligió describir lo indescriptible con la ayuda de metáforas y relatos. Para ofrecernos una forma de comprender la claridad en términos de nuestra experiencia cotidiana, recurrió a la misma analogía que ya había usado para describir la vacuidad, la de un sueño. Nos pidió que imagináramos la oscuridad completa del sueño cuando nuestra mente se hunde y se queda en blanco con los ojos cerrados y las cortinas corridas. Aún así, en esta oscuridad empiezan a aparecer formas y experiencias. Nos encontramos con personas, algunas que conocemos y algunas que no. Nos encontramos en lugares que hemos conocido o lugares que surgen de nuestra imaginación. Lo que experimentamos pueden ser ecos de cosas que nos han pasado en la vida o cosas completamente nuevas que nunca habíamos imaginado.
En los sueños, absolutamente todas las experiencias son posibles y la luz que ilumina y distingue las distintas personas, lugares y ocurrencias que se producen en la oscuridad del sueño es un aspecto de la claridad pura de la mente. La diferencia más importante entre el ejemplo del sueño y la auténtica claridad es que cuando soñamos, la mayoría de personas siguen percibiendo una distinción entre ellos mismos y las demás personas, lugares y eventos que experimentan. Pero cuando reconocemos verdaderamente esta claridad, no sentimos semejante distinción. La mente natural es indivisible. No es que yo esté experimentando la claridad aquí y tú la experimentes allí. La claridad, como la vacuidad, es infinita. No tiene límite alguno, ni principio, ni final. Cuanto más profundamente examinamos nuestra propia mente, menos posible se nos hace encontrar una distinción clara entre el lugar donde acaba nuestra mente y donde empieza la de los demás. Cuando esto ocurre, la sensación de que hay una diferencia entre yo y los demás se debilita y se convierte en un sentimiento mucho más gentil y fluido de identificación con los demás seres y con el mundo que nos rodea. Y es gracias a este sentimiento de identificación que empezamos a reconocer que el mundo seguramente no es un lugar tan pavoroso como lo habíamos pensado. Que los enemigos no son enemigos, sino personas como nosotros mismos, que anhelan la felicidad y la buscan de la mejor forma que conocen, y que todas las personas tienen la perspicacia, la sabiduría y la comprensión necesarias para ver más allá de las diferencias aparentes y descubrir soluciones que sean en beneficio no solo para sí mismas, sino para todo el mundo. Apariencia e ilusión. Viendo lo significativo como significativo y lo que no tiene sentido como sin sentido, es posible alcanzar una verdadera comprensión. El Dhammapada. La mente es como un mago. Nos puede hacer ver cosas que no existen en realidad. Casi todos estamos cautivados por las ilusiones que crea nuestra propia mente y alentamos la producción de fantasías más y más descabelladas. El propio dramatismo se convierte en una adicción y produce lo que algunos estudiantes llaman un subidón de adrenalina o simplemente un subidón que hace que nuestros problemas parezcan más grandes que la vida misma, aun cuando hay realmente algo que temer en la situación que los produce. Igual como aplaudimos el truco del mago cuando saca un conejo de un sombrero, también vemos películas de horror, leemos novelas de suspense, nos aventuramos en relaciones complicadas y luchamos con nuestros jefes y colegas. De alguna manera extraña, quizá relacionada con nuestra mente reptil, disfrutamos de la tensión que nos generan estas experiencias. Refuerzan nuestro sentido de un yo frente a unos otros y así confirman nuestro sentido de individualidad, que como vimos en el vídeo anterior, es en sí mismo una apariencia que no tiene ninguna realidad intrínseca. Algunos psicólogos cognitivos comparan la mente humana con un proyector de cine. Igual como el proyector proyecta imágenes sobre una pantalla, la mente proyecta fenómenos sensoriales sobre un cierto tipo de pantalla cognitiva, un contexto que entendemos como el mundo exterior, a la vez que proyecta pensamientos, sentimientos y sensaciones sobre otra pantalla o contexto que consideramos como nuestro mundo interior o nuestro yo. Esto se aproxima bastante a la perspectiva que tiene el budismo sobre la realidad relativa y la absoluta. La realidad absoluta es la vacuidad, un estado en el que las percepciones son reconocidas intuitivamente como un fluir infinito y transitorio de experiencias posibles. Cuando empiezas a reconocer que las percepciones no son más que ocurrencias fugaces y circunstanciales, pierden mucha de su influencia sobre ti
y toda la estructura dualista de un yo y un otro comienza a ceder. La realidad relativa, a su vez, es el conjunto de experiencias que surgen de la idea errónea de que aquello que percibes es en sí mismo algo real. Sin embargo, es difícil abandonar el hábito de pensar que las cosas existen allí fuera en el mundo o aquí dentro, porque esto significa abandonar todos los engaños a los que estamos apegados y reconocer que todo lo que proyectamos, todo lo que consideramos como otro, es en realidad una expresión espontánea de nuestra propia mente. Significa soltar todas nuestras ideas sobre lo que es la realidad y experimentar en su lugar el fluir de la realidad tal como es. Pero esto no significa que tengamos que desconectarnos de nuestras percepciones. No es necesario buscar el aislamiento de una cueva o de una ermita en las montañas. Podemos disfrutar de nuestras percepciones sin comprometernos activamente con ellas, observándolas de la misma manera que veríamos los objetos que experimentamos en un sueño. Podemos comenzar a maravillarnos de la variedad de experiencias que se nos presentan. Cuando reconoces la diferencia entre las apariencias y el engaño o la ilusión, te estás dando el permiso de reconocer que algunas de tus percepciones pueden ser erróneas o parciales, y que tus ideas sobre las cosas pueden haberse solidificado tanto que ya no puedes ver ningún otro punto de vista que el tuyo propio. Cuando empecé a reconocer la vacuidad y la claridad de mi propia mente, mi vida se hizo más rica y vívida, de maneras que nunca antes podía haber imaginado. Cuando solté mis ideas sobre cómo debían ser las cosas, recobré la libertad de responder a mi experiencia exactamente tal y como era, y tal y como yo estaba en ese mismo instante y lugar. La unión de la claridad y la vacuidad. Nuestra verdadera naturaleza tiene cualidades inagotables. Maitreya. Se dice que el Buda enseñó 84.000 métodos para ayudar a las personas con distintas capacidades de comprensión a reconocer el poder de sus mentes. Como no los he estudiado todos, no puedo asegurar que este número sea exacto. Quizá enseñó 33.999 u 84.001. La esencia de todas sus enseñanzas, sin embargo, se puede resumir en este único punto. La mente es la fuente de toda experiencia, y si cambiamos la dirección de la mente, podemos cambiar la cualidad de todo lo que experimentamos. Cuando transformas tu mente, toda tu experiencia se ve transformada. Es como ponerte unas gafas amarillas. De repente todo lo que ves es amarillo, y si te pones unas gafas verdes, lo ves todo verde. La claridad, en este sentido, se puede comprender como el aspecto creativo de la mente. Todo lo que percibimos lo captamos por la fuerza de nuestra conciencia. En realidad, la capacidad creativa de nuestra mente no tiene límite alguno. Este aspecto creativo es la consecuencia natural de la unión de la vacuidad y la claridad. En tibetano se lo conoce como Magakpa, que significa no obstruido. A veces se traduce Magakpa como poder o capacidad, pero el sentido es el mismo. Significa la libertad que tiene la mente de experimentar absolutamente cualquier cosa. En la medida que logras reconocer el verdadero poder de tu mente, empiezas a tener mucho más control sobre tu experiencia. El dolor, la tristeza, el miedo, la ansiedad y todas las demás formas de sufrimiento ya no alteran tu vida, o al menos no tanto como antes. Y las experiencias que antes habrías visto como obstáculos se convierten en oportunidades de profundizar tu comprensión de la naturaleza no impedida de la mente. Todos experimentamos sensaciones de placer y dolor a lo largo de nuestras vidas,
y la mayor parte de estas sensaciones parecen tener algún tipo de fundamento físico. Por ejemplo, recibir un masaje, comer algo bueno y darnos un baño caliente se consideran generalmente experiencias agradables, mientras que quemarnos el dedo, que nos pongan una inyección, o quedarnos atascados en el tráfico en un día caluroso y sin aire acondicionado en el coche, se considera algo físicamente desagradable. La realidad, sin embargo, es que lo que hace que experimentes estas cosas como agradables o desagradables no son las sensaciones físicas por sí mismas, sino la percepción que tienes de ellas. Algunas personas, por ejemplo, no aguantan la sensación de calor o de frío. Creen que morirán si tienen que salir a la calle cuando hace mucho calor, y basta con unas gotas de sudor para que se sientan muy incómodas. En invierno no pueden soportar ni que les caigan unos copos encima, pero si un médico en quien confían les dicen que pasar 10 minutos por día en una sauna mejorará su salud, seguramente seguirán el consejo y buscarán e incluso pagarán por esta experiencia que antes no podían soportar. Se sentarán en la sauna pensando, ¡qué bueno, estoy sudando! Esto es muy bueno. Y lo harán porque se han dado el permiso de cambiar su percepción mental del hecho de pasar calor y sudar. El calor y el sudor no son más que fenómenos a los que han asignado diferentes significados, y si el médico también les dice que una ducha fría después de la sauna será buena para su circulación, aprenderán a aceptar el frío y quizá lleguen incluso a encontrarlo refrescante. Los psicólogos han dado el nombre de reestructuración cognitiva a este tipo de transformaciones. Aplicando la intención y la atención a una experiencia, la persona puede cambiar el significado de su experiencia, cambiando un contexto doloroso e insoportable por uno soportable e incluso agradable. Con el tiempo, la reestructuración cognitiva establece nuevas conexiones neuronales en el cerebro, especialmente en la región límbica, donde se reconocen y procesan la mayoría de las sensaciones de placer y de dolor. Si realmente nuestras percepciones son construcciones mentales condicionadas por experiencias pasadas y expectativas presentes, entonces los objetos en que nos centramos y la forma en que nos centramos en ellos se vuelven factores importantes que determinan nuestra experiencia. Y cuanto más profundamente creemos que algo es cierto, más fácil es que se presente así en nuestra experiencia. Así pues, si creemos que somos débiles, estúpidos o inútiles, por muchas cualidades reales que tengamos y por muy diferente que sea la percepción de nuestros amigos y colegas, seguiremos sintiéndonos débiles, estúpidos e inútiles. ¿Qué ocurre cuando empiezas a reconocer que tus experiencias son tus propias proyecciones? ¿Qué cambia cuando empiezas a perder el miedo a las personas que te rodean y a las circunstancias que tanto pavor te daban? Desde un cierto punto de vista, nada. Y desde otro punto de vista, todo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.